¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Luis, ¿qué nos podés decir? ¿Qué viste anoche? En primer lugar, una reflexión, ¿no? Cuando los delincuentes te toman una bandera, te la prostituyen. O sea, lo peor que le puede pasar a un jubilado en la Argentina es que sus legítimos reclamos estén en mano y en boca de los delincuentes. Porque los que vinieron ayer a saquear el Congreso, destruir el espacio público, son bandidos. No les importa absolutamente nada la situación de los jubilados, los justos reclamos, la situación salarial. La verdad que ayer se vivió un momento acá en el Senado, como hacía mucho tiempo no se vivía. Acá llegaron muy cerca de la puerta, con lo cual la policía tuvo que desalojar con gases, con lo cual esto también se llenó de un ambiente complejo y delicado, un nivel de violencia absolutamente injustificado, absolutamente injustificado. Así no se resuelven los problemas. Vos no resolvés los problemas a las pedradones, a los escupitajos, a las trompadas. La verdad que se vivió un momento de una tensión que yo creo que lamentablemente, conociendo a los actores, se va a repetir y vamos a tener una tragedia. Acordate, hasta que no tengamos un muerto en la calle, esta gente no va a parar, ¿eh? Bueno, te quiero decir, mientras que nosotros estamos hablando, Luis, Pablo Grillo, el fotógrafo de Lanús, está internado en grave estado con pérdida de masa encefálica en el Hospital Ramos Mejía. Una desgracia, la verdad. Un tipo que va a laburar, a cubrir una nota, termina una desgracia. Pero se tienen que dar cuenta que así no vas a resolver nunca un problema, nunca. Yo no conozco, soy un hombre grande, soy un tipo que hace muchos años que hago política. Nunca vi que un conflicto, aun cuando sea el más justo de los conflictos, se resuelva por la vía de la violencia. No sé a quién se le ocurre que poniendo los barra brava en la calle vos vas a lograr que el reclamo de los jubilados tenga algún nivel de visibilidad. Lo único que han logrado, prostituir un reclamo absolutamente justo y genuino. Ahora, la verdad senador, que es una locura. Disculpa, yo le hago una pregunta. Si esto ocurre afuera del Congreso, ¿qué podemos pensar con lo que ocurre adentro? Porque el nivel de violencia que vimos afuera y que después se trasladó adentro, se trasladó, por decirlo de una manera educada, ¿qué podemos esperar del comportamiento que siguen manteniendo dentro del Congreso nuestros propios legisladores, nuestros propios senadores? Porque lo de ayer fue un papelón. No, fue mucho más que un papelón. Mucho más que un papelón. Porque los delincuentes creen que tienen justificativo cuando ven esa violencia institucional allá adentro. Fue mucho más que un papelón. Te diría que la carta de autorización para que hagan cualquier cosa en la calle. Si los legisladores que tienen que llevar la cordura, la cordialidad, aún en el máximo nivel de tensión, terminan a los escupitajos, a las trompadas, a los insultos, mientras adentro hablamos de un resunto que está previsto para debatir. Mientras hablamos con Luis Juez, podemos pedirle a la producción que nos muestre, porque la gente tal vez no sabe lo que estaba sucediendo dentro del Congreso. Se estaban peleando justamente Sago con Almirón, discutiendo. Después hubo otra discusión entre dos mujeres, entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Lo vamos preparando. A ver, un papelón al que nos vienen y que nos tienen acostumbrados. Ya había pasado también el otro día con Caputo y Manes. Luis, la política también tiene que empezar a hacerse cargo de esto. Seguro, ahí no hay forma de justificar la conducta de ayer, no hay forma, ¿eh? Digo para que seamos justos. Es tan injustificable la violencia de los barra brava como la falta de respeto y las actitudes de diputados ayer en la sesión. No. Y si vos me decís, bueno, pero no son comparables, pues sí, son absolutamente comparables. Porque esa violencia institucional es la que justifica la violencia en la calle. Así que son dos hechos total y absolutamente repudiables. Pero ¿qué busca, senador, Luis, la usted se repercusión? Perdón. Senador, usted está hablando de barra bravas y en ese momento de todo imágenes que estamos viendo, el Chiquitapia, como presidente de la Asociación de Fútbol, se puso en comunicación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para informarle que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo. A ver, yo le voy a ser muy claro, chicas, para que hablemos con claridad. Ustedes están hablando con un tipo que no tiene pelo en la lengua, ¿eh? No, ya sé, por eso te llamamos. Cuando el peronismo no gobierna es destituyente, que no se hagan los boludos. ¿Ah? Cuando el peronismo no gobierna, intenta que quien está en el poder dure lo menos posible. Y esa es una responsabilidad de todos los dirigentes. Lo que pasó en el Parlamento, de los diputados y de las distintas bancadas, lo que pasó en la calle,
ningún presidente de un club se puede desentender de semejante violencia, porque fue una violencia organizada. No miremos para el costado, porque después, cuando sucedan hechos inclusive aún mucho más graves, que van a suceder, y se los digo con claridad, van a suceder. Lo digo así y ojalá Dios quiera que tenga que pedirle disculpas. ¿Por qué estás tan convencido, Estoy convencido, Luis? que hasta que no haya... Porque es la historia de la Argentina, Belén. Sí, señor. La historia de la Argentina. Los tipos te van a plantar un muerto. Y lo hicieron con gobierno de su propio signo político. Si no, preguntarle a Dualde con Costec y Satán. Entonces, hasta que no tengamos la calle llena de sangre, estos tipos no van a parar. Y de esa forma no se soluciona ningún conflicto en el mundo. Pero bueno, entonces Luis, los dirigentes, todos, quien te habla, pero también el Chiquitapia, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No es con la violencia que resuelve los problemas. Esto claramente lo dije yo desde temprano, me hago cargo, para mí fue un papelón de la política lo que pasaba ayer en el medio de la sesión en el Congreso. Lo vamos a ver, el cruce entre Sago y Lisandro Almirón. ¿Lo tenemos? Dale, veámoslo. Tanto Santi, nosotros del otro lado. mientras tanto vemos cómo rompen las veredas y le arrojan parte de las veredas a... Bueno, esto es lo que decía más temprano, un papelón al que nos tienen acostumbrados los políticos. La recibimos también Andrea Falcone, abogada previsional, porque quedó tapado un reclamo absolutamente legítimo de los jubilados. Andrea, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los jubilados, Andrea? La situación, obvio, es compleja, pero tampoco es una situación que sea compleja en este último año. Si nosotros miramos en los últimos 10 años, los jubilados han tenido una pérdida del poder adquisitivo del 40%. Ahora, lo más duro fue el año pasado. Yo creo que quedó, digamos, uno ya ve los hilos de estas situaciones, se intentó utilizar la bandera de los jubilados en un oportunismo político y bueno, vimos ayer los resultados y la verdad es que no se va a traccionar ningún cambio positivo de esta forma, Belén. ¿Cuál es una jubilación mínima hoy? ¿Cuánto está cobrando un jubilado? Mira, con el bono, acordate que el bono Sí. de 70.000 pesos está congelado desde marzo del año pasado. Antes el bono representaba poco más del 50% del haber mínimo, hoy es menos del 30%. Las jubilaciones mínimas están rondando los 375.000 pesos, con canastas básicas que superan el 1.000.000 de pesos. Con lo cual, ¿la situación de los jubilados es compleja? Sí. ¿Les alcanza para llegar a fin de mes? No. Pero, digamos, la violencia y utilizarlo políticamente no es el camino. Según la Defensoría de la Tercera Edad, dice que un jubilado debería cobrar 1.200.000 pesos como mínima para poder subsistir. Sí, ahí está previsto un pequeño alquiler, hay que contemplarlo, que el más del 80% de las personas mayores hoy todavía son propietarias, con lo cual ese gasto muchas de las personas no lo tienen, pero ya lo que es la canasta de medicamentos y de alimentos está superando igual el 1.000.000 de pesos. Pero viene una generación ahora, dentro de muy poco que se va a jubilar, que no tienen casa propia, que van a tener que alquilar. Bueno, el que dentro de poco se va a jubilar, yo te lo pondría entre paréntesis, porque con el final de la moratoria previsional, muchísimas personas no se van a poder jubilar, termina el próximo 23 de marzo, con lo cual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar, y además esto que mencionás es así, la generación de los baby boomers, que son los que hoy tienen todas estas propiedades, son titulares de sus casas, ya es una tendencia que ha ido en la baja, hay mucho alquiler, con lo cual las generaciones futuras que se retiren van a tener que contemplar esta complejidad que es también la habitacional. Y estamos hablando con Andrea Falcone, abogada previsional. También estamos en contacto con Luis Juez, senador del Frente Pro. Luis, a ver, ¿qué crees que tiene que hacer la política también para mejorarle la situación a los jubilados? Bueno, recién la doctora te lo decía con mucha claridad, el Sí. sistema previsional está despedazado, destrozado. La demagogia política hizo que el sistema previsional hoy sea casi una expresión de deseo. Más del 80% de los jubilados cobran la mínima y se actuó con un nivel de dispendio del dinero público con sucesivas moratorias incorporando al sistema previsional gente sin ningún tipo de aporte que terminó desvirtuando el concepto de la jubilación.
terminan ganando exactamente lo mismo y cobrando exactamente lo mismo una persona que aportó 30 años como aquel que entró por alguna moratoria porque la política intentó demagógicamente incorporar al sistema previsional determinados beneficiarios. Eso es un problema en el mundo y en la Argentina es mucho más profundo aún porque vos para sostener un haber jubilatorio necesitas por lo menos entre 4 y 5 aportantes, hoy no llega a 1,5. La verdad que el tema previsional en la Argentina es un tema extremadamente delicado. Luis, Liliana Franco te habla. Luis, justamente el tema previsional es una de las aspiraciones del gobierno de modificar el sistema previsional. Probablemente no con este Congreso, porque no se podría lograr, pero seguramente después de las legislativas, elecciones legislativas, van a intentarlo, porque el sistema, es cierto, no funciona así y no va a seguir funcionando, por más que hagas todo lo que hagas, se necesita modificar el sistema laboral para que haya más aportantes al sistema previsional. ¿Vos creés que eso, el Congreso, con una porción X de peronismo que va a seguir o kirchnerismo que va a seguir integrando la Cámara, será posible debatir si no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera con emergencia para Bahía Blanca y después se pelean? Mirá, Lili, yo soy muy escéptico. Porque el nivel de miserabilidad que tiene hoy la política no permite discutir los grandes temas. Mirá que ayer era un día de recogimiento, era solamente para hablar de Bahía Blanca, y mirá cómo terminamos. Sí, por eso yo te soy sincero, yo no veo que podamos construir un clima de concordia para discutir los grandes temas que la Argentina tiene que discutir. ¿Y qué se puede hacer, muchas veces... Luis? Pero Luis, ¿qué se puede hacer? Porque bueno, usted, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se le puede pedir al presidente y al resto? Hay que construir esa relación, eso no es una cuestión, una expresión de deseo. La pregunta de la Lili es si yo veo, hoy no lo veo, no lo veo porque nos peleamos por temas mucho más insignificantes. Imagínate pelearte por una reforma previsional, por una reforma del sistema laboral. Hay mucha irracionalidad en la Argentina, hay muchos privilegios distribuidos donde nadie quiere tocar nada, nadie quiere perder absolutamente nada. Entonces, no están, yo te digo cuál es mi impresión desde acá adentro. Va a haber que trabajar... y mucho para generar las condiciones de que tengamos la posibilidad de sentarnos a discutir, aún pensando distinto, pero entendiendo que así como funcionan las cosas, el sistema no anda. Pero perdóname, Luis. Yo lo veo lejos, la verdad te digo. El papelón que hicieron ayer no está muy lejos de sentarse racionalmente a discutir. Claro. Un papelón total, Sago peleándose con Almirón, Marcela Pagano con Lilia Lemoine. Ese es el ejemplo de los políticos. Yo no lo pongo a usted en esa bolsa porque yo odio la generalización cuando se habla de políticos. Pero la verdad que hay algunos que son bastante impresentables, Luis. Y estamos hablando de la fuerza que gobierna. Sí. Perdone, aclaremos por la gente quizás no sea. Pero digo para que quede claro, a ver si podemos sacar algo en limpio. A ver, dale. Los malos ejemplos los tenemos ahí. Sí, claro. Entonces hay que visibilizarlo y decir esto de esta manera a los pedradones, con los insultos, a los escupitajos, con los agravios no vamos a llegar a nada, no nos vamos a poner de acuerdo. Ese camino ya lo hemos transitado los argentinos durante años y terminamos siempre en el peor de los desencuentros. O sea, ¿en qué cabeza cabe que utilizando la misma herramienta vos vas a tener resultados distintos? Bueno, va a haber que laburar de otra manera, sí. ¿Crees posible que haya un pronunciamiento de la Cámara para repudiar los propios legisladores estas conductas? Sería saludable que lo hiciera, que no solamente hubiera un pronunciamiento, sino también una sanción. Claro, porque si no... Pero no creo que vaya a pasar. No, porque ellos manejan las leyes, ustedes manejan las leyes, ese es el tema. Ahora, yo quiero ver si puedo discrepar un poquito como para traer esperanza. Estamos viendo dos Argentinas en estos días. La Argentina de Bahía Blanca, que construye, que se une, y después la Argentina de la política, que destruye. Entonces, hay una cantidad de intereses egoístas que me parece que en el, no sé si el más importante, pero en esta santísima trinidad, que son los poderes, me parece que el legislativo es donde se termina resumiendo todo, porque después los jueces interpretan, el ejecutivo está un poco limitado y en definitiva son ustedes los que toman las decisiones. Y yo siento que la pelota va para un lado, para el otro, y que están totalmente escindidos de la realidad y de los buenos que somos más. ¿No? Lo que pasa es que vamos en silencio, no gritamos tanto ni rompemos piedras como los malos, por decirlo de una forma maniquea. Sí, yo te pediría que agarre una linterna y alumbre, porque las generalizaciones son horribles. Eso es lo que acabo de decir yo, no hay que generalizar. Pero no vimos dos Argentinas distintas. Pero
No, claramente. Y hay que ponerle nombre y apellido sin ningún tipo de temor. Y bueno, A ver, Los pero delincuentes tienen nombre y apellido, tienen digo. número de documento. Los atrevidos, los tipos que se llevan las instituciones por delante tienen nombre y apellido. O Sí, sea, está digo, bien, pero si si nosotros uno nos se queda animamos con casado- nombre y apellido a... Si uno se queda casado pero tampoco escucha, sirve. a ver si me entendés, porque esto es como jugar al pádel, viste, con la mano, porque la pelota demora acá. Dame la posibilidad, el retorno, Sí. cuando vos me contestás, yo estoy empezando Dale. a balbucear. Si nosotros le ponemos nombre y apellido a las inconductas en la Argentina, cosa que nos hemos encargado siempre, todos, bueno, en la generalización es la peor ofensa. Son todos los políticos unos choros. No, no son todos choros. Yo no soy un choro. Yo no soy un Luis, bandido. pero como no soy un dice sinvergüenza. Liliana Franco, ¿Te hoy puede a la gustar? mañana Entonces ustedes digo, no se reunieron para justamente ver a quién Ah, no, van a sancionar después de los hechos que se vieron, son visibles. No Pero hay en este supongo- momento una pero- reunión pero- de todos ustedes. Están en la televisión, están hablando, Pero- están charlando, pero no están unidos para sancionar. Y nadie dijo que eran chorros. Bueno, pero no, a ver. A ver, déjenlo No, hablar no. a Luis Juez, Digo, porque... pero para que hablemos, y si no, es muy fácil, buscate a alguien que venga a hacer el móvil y ponga la cara. Este es un problema que lo tiene que resolver lo tiene que resolver la Cámara de Diputados. Sí, él Son es sus senador, autoridades además hay que que tienen que aclarar, convocar a los presidentes de bloque y decirles, señores, esto pasó, vamos a tomar tal determinación. Yo no voy a hablar por la responsabilidad de otros. Y Ahora- tampoco me voy a hacer cargo de la irresponsabilidad de otros. Claramente, si ustedes no le sacan el foco a estas discusiones, van a obligar a que la política tenga que tomar decisiones. Ahora, si solamente empezamos a hablar y desviamos el foco y no mencionamos que también ayer hubo violencia institucional adentro del recinto de diputados, el tema va a pasar como pasó muchas veces en la legislatura. Así que ojalá ustedes sigan hablando de este tema, porque la violencia de la calle también se trasladó adentro del recinto de diputados. Deberán las autoridades de diputados convocar a los presidentes de la bancada y establecer lo que establece el reglamento, un mecanismo de sanción, porque lo de ayer fue verdaderamente vergonzoso. Ahora, me quiero quedar con algo que dijiste, Luis. Tenemos que estar preparados para que algo así vuelva a pasar. Ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decía: esta gente está preparada para matar. Solamente ver los videos de cómo iban armados a esa marcha, supuestamente a defender a jubilados, empieza a llamar la atención. ¿Vos crees que la violencia va a seguir escalando, Luis? Sí, no tengo duda. Y si ustedes querían hacer una nota distendida conmigo, están jodidos. Sí, soy un tipo memorioso. La memoria de la Argentina, la historia de la Argentina dice que esto ha pasado siempre. Los violentos siempre se llevan, por eso hay que actuar con la energía, con firmeza, con contundencia, con apego a la ley. Esto ha pasado, y lo mío no es una apreciación gorila. Cuando te digo que cuando el peronismo no gobierna, se vuelve destituyente, es la historia de la Argentina. ¿Ah? La historia de la Argentina dice que los pueblos que no tienen memoria repiten su historia. Y en la Argentina, en los últimos 60, 70 años, siempre pasó lo mismo. Un puñado de tipos violentos fuera del poder, cuando ellos no lo tienen, hacen lo imposible para que quien gobierna se le vuelva un infierno. Entonces, tenemos que recuperar la memoria y actuar con energía dentro del marco de la ley. A ver, mientras estamos hablando con Luis Juez, senador del Frente Pro, vamos a compartir en pantalla grande lo que decía la ministra de Seguridad de la Nación. Los violentos detenidos hoy muestran lo peor de la decadencia que estamos dejando en el pasado. Detuvimos un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son integrantes de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años. Con la nueva ley antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Vimos desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras ni la izquierda. ¿Qué opinas de esto, Luis? Bueno, tenemos que actuar en consecuencia, porque ayer a la noche ya habían liberado casi el 80% de los detenidos. Eso si la también. justicia no se pone los pantalones largos, si la justicia no se pone los pantalones largos y actúa con energía, vos podés legislar y no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿y a dónde Si lo los vas a fiscales y poner, los Luis? Si jueces tenés no fuga de actúan preso con también por energía, falta de lugar. Bueno, Está todo mal, es toda claramente. una discusión. Es toda una discusión. Es toda una discusión. Ahora, ningún pretexto puede servir de excusa para no hacer lo que la gente quiere que se haga, que es respetar la ley
y las instituciones. No, la gente Cada quiere uno deberá cumplir el lugar que le corresponde. que los jubilados estén bien, Luis. A mí lo que me preocupa es que ante el reclamo También. legítimo, porque Sí. los únicos perjudicados una vez más, ayer ante esta defensa de esa gente que fue a apoyar un reclamo que está bien, tergiversan todo porque la realidad es que el reclamo, el país no te impide que vayas a reclamar, no te impide que vayas a hacer una manifestación. Lo que se impide o lo que se pide es la violencia, que en definitiva con estos grupos que van, que después terminan afectando a los más vulnerables, que son los abuelitos, en el medio de toda esa batahola que se arma Pero- de piedra, de policía, de disparos. Así arrancó esta conversación. Claro. Así arrancó esta charla con ustedes, con Belén. Le dije que cuando los legítimos reclamos, los justos reclamos, por más justos que sean, lo agarran los delincuentes, los terminan prostituyendo. Esta es la historia de la Argentina también. Cuando estos tipos aprovechadores de reclamos justos quieren venir supuestamente a reivindicar esos reclamos en el marco de la violencia, lo único que hacen es que esos reclamos pasen ¿Y cuál? ¿El sin nombre ningún y tipo de apellido? solución. Siempre en la Argentina, chicas, hagan memoria, en la Argentina, cuando los reclamos, los justos y legítimos reclamos de un determinado sector, lo agarran los tipos que no sienten esas banderas, ¿ah? La terminan prostituyendo. Miren para atrás, vean, pónganle nombre y apellido y se van a dar cuenta. Cuando ven esos tipos que sobreactúan reclamos, que no lo sienten, lo único que hacen es destrozar esas banderas y terminar argentino, pisoteándolas. Luis Juez, Eso el pasó ayer argentino lo sabe con el a reclamo eso. justo de los jubilados. El argentino eso lo sabe. Me parece que se subestima mucho a la gente. La gente ya lo sabe. Digo, pero a lo que yo iba, lo Sí, decía bueno, el pero no propio hemos- San no hemos Martín, aprendido el como problema es de los sociedad. que se callan, no de los que... El problema los tenemos los que nos callamos. Y lo decía San El Martín. problema lo lo digo. tenemos todo. Qué bueno. El problema lo tenemos todo. El problema lo tenemos todo cuando creemos que un grupo de inadaptados barra brava, delincuentes, va a venir a pelear por que te aumente la jubilación. ¿En qué país, en qué Nadie cabeza lo cree. cabe que eso va a suceder? Los tipos se van a montar en un reclamo legítimo para hacer lo que saben hacer. ¿Y qué saben hacer los delincuentes? Caos. Nadie, nunca un delincuente puede ser el vehículo para reivindicar un derecho justo. Totalmente nunca. de acuerdo. Entonces, Claro que cuando no. escuchás a los dirigentes, sean del club que sean, de la Sí. institución que sean, del partido que sean, diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver, no. Los dirigentes se tienen que hacer responsables. Saben perfectamente los presidentes de los clubes que si su barra brava ayer concurrían a la zona del Congreso, venían a hacer quilombo, Por no a supuesto. pelear por la jubilación de sus abuelos. No, y sí están vinculados también, muchos dirigentes están vinculados a la política también. Vamos a ver si les parece, vamos a repasar algunas imágenes, las compartimos. Estamos charlando justamente con Luis Juez, senador del Frente Pro. La tenemos también a Andrea Falcone, que es abogada previsional. Miren lo que pasaba en el medio de todo esto. Incidentes. Daban cuenta, mirá justamente Bueno, esa esa imagen que imagen yo quería también, tener hoy. tremenda. A ver, porque mientras pasaba había barra bravas, pero también había algunos jubilados, había... Policías que no actuaron de manera adecuada, obviamente, y también a mí siempre me gusta resaltar el rol de la policía, porque los exponen, esa gente también es gente trabajadora, Sí. que tiene que ir a defender al pueblo de manera seguramente violenta en respuesta de ciertos Intereses. Sí, no, por supuesto. Y terminan también, bueno, ejemplo, ayer en un supermercado termina un policía también con un balazo en la cabeza, que estaba, ay, las imágenes fueron terribles. Digo, y nadie piensa también en esa gente, de hecho los insultan, los Sí, agreden. esa imagen se A ver, viralizó. la tengo acá Andrea Falcone, ella siempre es defensora férrea de los jubilados. ¿Qué te generan estas imágenes, Andrea? Primero, la vergüenza de que pongan a algunos jubilados, como mencionaste, Belén, Claro. al frente, porque Claro. lo que estaban buscando era esa imagen. Otra reflexión, esto que decía Luis, estamos trabajando solo en la coyuntura, solo en la urgencia, no estamos viendo también lo que se nos viene. Tenemos acá en Buenos Aires la ciudad más longeva, una de las más longevas del mundo. La única jurisdicción que está trabajando hoy en lo que es economía planteada, lo que es longevidad, lo que es largo plazo es la ciudad de Buenos Aires y en algún punto Santiago del Estero, con lo cual esto ponerlo sobre la mesa, porque si los legisladores, que son los que tienen que estar trabajando sobre cómo vamos a prepararnos para este futuro, nuevo futuro demográfico, donde hay muchos menos jóvenes y muchas más personas mayores, están agarrándose a piñas, realmente no demuestran que tengan las condiciones y las habilidades y formación necesarias para estar en el recinto. No solo tenemos una gran masa de población que por suerte vive mucho tiempo, sino tenemos un serio problema de natalidad.
contrario a lo que se piensa, en Argentina no nacen tantos niños y tenemos el nivel más alto de pobreza en niños y adolescentes, que son la fuerza laboral que puede sustentar un sistema previsional. Y en vez de ocuparnos de reforzar los niños para que puedan crecer, poder trabajar en trabajos formales que puedan aportar al sistema previsional, se están peleando todos desde tiempo, porque hace tiempo. Pero también dos cosas le quiero pedir a la producción. Primero, que pongan en grande, por favor, la imagen donde están dando vuelta al patrullero de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto vale un patrullero, un móvil policial? $60.000 por el blindado. Mirá lo que es esto, pegándole patadas a un patrullero. Después la gente reclama también, lógicamente, por mayor seguridad, pero rompen los recursos sin importarle absolutamente nada. ¿Y a quién se le hace este reclamo? Yo hoy preguntaba a la mañana, con distintas fuentes, me dice, sí, a todos ellos se los demanda. Pero claro, hay una realidad, esta gente es insolvente, no tiene capacidad para responder. Entonces, ¿quién termina pagando? Nosotros. Los destrozos. ¿Quiénes son los que terminan? Los propios ciudadanos. Por eso esto no se puede permitir más. Mirá lo que es la violencia. Después Dando vuelta un patrullero de la Ciudad de Buenos Aires. Cada patrullero que vos ves en la calle, $60.000. Pero esos son los inadaptados, Belén. Ayer reclamo incendiaron a contenedores. Los contenedores, más de $370.000 dólares. Después tenemos una plaquita, si querés verlo, con lo que salió. En instantes también Pero va a estar hablando seguramente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde va a dar algunos detalles de los destrozos de la Ciudad de Buenos Aires. También poneme, si podemos, la imagen cuando le estaban pegando al fotógrafo. El fotógrafo que recordamos, Pablo Grillo. Pablo Grillo está internado en terapia intensiva luchando por su vida en el hospital Ramos Mejía, un fotógrafo de Piden Lanús. donantes, Belu, perdón. Están pidiendo, sí, donaciones de sangre. Las imágenes que se vivieron son catastróficas y en el medio hablamos de un reclamo legítimo, porque miércoles tras miércoles van los jubilados pidiendo y reclamando por sus derechos. Esto no es una marcha de Tampoco jubilados. el lugar de los jubilados es estar pasando frío todos los miércoles para visibilizar un reclamo que es evidente, obvio y que viene hace años, ¿no?, de este gobierno. Y recién decía Luis Juez respecto de la memoria, también en base a esto tuvimos el reclamo por las facultades, digamos, y creo que el mayor, digamos, en cuanto a cantidad de gente que fue a hacer un pedido legítimo y no hubo violencia. O sea, que cuando se quiere, se puede. Si yo fuera un jubilado y me dicen que estas barras vienen a apoyarnos, tendría miedo. O sea, la verdad que preferiría que no vayan, porque la verdad que solamente lo único que hacen es perjudicar la situación. Lo tenemos a Luis. Luis está conectado también con nosotros, estamos hablando con Luis Juez. Yo le quiero preguntar a Luis, ¿qué te generan estas imágenes de gente vandalizando los patrulleros, rompiendo absolutamente todo? Se está hablando de más de 400 millones de pesos en gastos. Mira, yo he sido intendente de mi ciudad. Ajá. Y sé lo que te significa y el esfuerzo que sale y que cuesta que un intendente pueda adquirir un patrullero para que te lo despedacen así un grupo de inadaptados. Pero me quiero quedar con el último concepto recién que escuchaba. Virginia es mi nombre, Luis. Por eso que los dirigentes tenemos una gran responsabilidad. Si los barra brava dicen, nosotros vamos a marchar para reclamar el justo reclamo de los jubilados, los centros de jubilados, el defensor de la tercera edad tiene que decir, no vengan, muchachos, Tal cual. no vengan, déjenlo, vamos a hacer nosotros, no vengan, porque solamente un ingenuo puede creer que un barra brava va a venir al Congreso de la Nación a dialogar con un senador o un diputado por el justo reclamo de los jubilados. Vienen a hacer quilombo. Entonces, como recién ustedes comparaban, cuando los tipos quieren marchar y lo quieren hacer pacíficamente y visibilizar un reclamo, se puede hacer como se hizo con el tema de la universidad. Cuando quieren venir a llevarse puestas las instituciones, pasa lo que pasó el día de ayer. Los tipos no les importa, no vinieron a dialogar, no vinieron a reclamar por el salario miserable que tiene un jubilado. Vinieron a destruir el Parlamento. Entonces, sería bueno que los dirigentes, desde Chiqui Tapia hasta el último presidente de los clubes, repudien esta actitud y digan, no van a contar con nosotros. Porque en definitiva, todos sabíamos que ayer venían a eso. No venían a dialogar, venían a romper el mobiliario público. Venían a eso, supuestamente a defender los reclamos de los jubilados, pero mirá lo que pasaba. Vamos, por favor, a repasar esta imagen que creo que es la más fuerte del día. Una jubilada tirada en el piso, mientras otros vandalizaban a los patrulleros. Pongan la imagen, por favor, de la jubilada tirada en el piso, porque claro, la policía tratando de hacer su trabajo. Miren cómo le quedó la cabeza, pobre jubilada. Ay, Dios mío. Que lógicamente, mirá lo que es esto. Esta es una imagen viralizada en TikTok
con el título de Podría ser tu abuela. Y está todo el mundo reposteando esta imagen. Podría ser tu abuela. Digo, a ver, Luis, vos ves estas imágenes, viste Barra Bravas, obviamente utilizando esta marcha. ¿Qué te genera todo esto? Porque en el medio también hay argentinos de bien que tal vez fueron inocentemente a reclamar. Esa señora, Sí. Belén, Sí. esa abuela que estaba ahí, Sí. tenía todo el derecho del mundo a estar reclamando. Porque es su Coincidimos. salario, porque es Claro. su jubilación miserable. Entonces, podría ser mi vieja, podría ser mi abuela si estuvieran viva. ¿Cómo no te va a conmover? Ese es un reclamo justo. Ese es un reclamo que merece ser escuchado por la dirigencia política. No el animal ese que está destrozando un patrullero que después lo necesita para combatir la delincuencia que le roban en el barrio a la hermana por robar el celular, se lo matan. Ese es un reclamo justo. Ahí tenés las dos imágenes. Un jubilado que va el miércoles y viene acá a la puerta del Congreso y dicen, che, señores, miren mi situación, yo no puedo vivir. La verdad, no puedo ni comprar los medicamentos, así no puedo sostener mi vida. Y termino con la cabeza partida en dos, haciendo un justo reclamo. Y del otro lado, los vándalos, los delincuentes, los sinvergüenzas que vienen a llevarse puestas las instituciones. Ahí hay una gran diferencia para saber Pero, cuándo un Luis, reclamo es justo y cuándo el... Algo más gráfico que la presencia de Beliboni, que enfrenta una causa por malversación de fondos, digo, Y que se en va en defensa de los jubilados, y la cantidad de dinero que se pierde con estos destrozos que podrían ser utilizados para un mejor fin. O sea, lo bueno es que tampoco somos tontos. Me parece que la sociedad, digamos, esto de lo antipiquete que aplica Patricia Bullrich, creo que entendimos que no queremos más eso. Que por supuesto que es muy poco el tiempo que lleva este gobierno, que ojalá lo antes posible ponga el foco, porque hasta vos como político te quiero preguntar, Luis, ¿no sería inteligente poner el foco en los jubilados, entendiendo que si no se le da la ayuda a los abuelitos, terminamos nosotros como jóvenes teniendo que ayudar a nuestros papás y a nuestros abuelos, y en definitiva es lo mismo? Todos queremos el bienestar de los más y lo grandes. planteé cuando se discusión. Y lo planteé con claridad el día que se discutió el tema previsional acá. Yo soy un senador que no soy del oficialismo, pero que quiero que este gobierno le vaya bien. Sí. Y se lo dije al presidente, por eso nosotros habíamos planteado la modificación del artículo 1, el 4 y el 10 para poder dar la posibilidad de que esta discusión, porque está absolutamente claro lo que están planteando ustedes, porque el reclamo es absolutamente justo, porque solamente un necio, un fanático puede ignorar que lo que está hoy reclamando un jubilado que está cobrando una miserabilidad absoluta no le alcanza ni para los medicamentos. Eso no hay forma de Pero tapar esto el sol con las manos. Esa es una vergüenza que toda la dirigencia política en la Argentina debería concentrarse y ponerse a trabajar para resolver. Lo otro es más de la violencia, ya lo hemos vivido. Ya, y te vuelvo a repetir este concepto para que los que tienen ganas de putearme lo hagan con claridad y con tranquilidad total a esta altura de mi vida. Cuando el peronismo no gobierna se vuelve destituyente. Hoy pusieron los barra brava. Antes habían puesto las organizaciones sociales y los piqueteros. Van a ir por más. No tienen límite. Me quiero quedar Para con esa ellos la frase. violencia es un mecanismo. Me quiero quedar con esa frase que nos acaba de decir Luis Juez. Hay patrulleros que fueron vandalizados. Recordamos, cada patrullero $60.000 le cuesta a cada contribuyente. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Luis, ¿qué nos podés decir? ¿Qué viste anoche? En primer lugar, una reflexión, ¿no? Cuando los delincuentes te toman una bandera, te la prostituyen. O sea, lo peor que le puede pasar a un jubilado en la Argentina es que sus legítimos reclamos estén en mano y en boca de los delincuentes. Porque los que vinieron ayer a saquear el Congreso, destruir el espacio público, son bandidos. No les importa absolutamente nada la situación de los jubilados, los justos reclamos, la situación salarial. La verdad que ayer se vivió un momento acá en el Senado, como hacía mucho tiempo no se vivía. Acá llegaron muy cerca de la puerta, con lo cual la policía tuvo que desalojar con gases, con lo cual esto también se llenó de un ambiente complejo y delicado, un nivel de violencia absolutamente injustificado, absolutamente injustificado. Así no se resuelven los problemas. Vos no resolvés los problemas a las pedradones, a los escupitajos, a las trompadas. La verdad que se vivió un momento de una tensión que yo creo que lamentablemente, conociendo a los actores, se va a repetir y vamos a tener una tragedia. Acordate, Ahora, hasta que no tengamos un muerto en la calle, esta gente no va a parar, ¿eh? Bueno, te quiero decir, mientras que nosotros estamos hablando, Luis, Pablo Grillo, el fotógrafo de Lanús, está internado en grave estado con pérdida de masa encefálica en el hospital Ramos Mejía. Una desgracia,
Una desgracia, la verdad. Un tipo que va a laburar, a cubrir una nota, termina una desgracia. Pero se tienen que dar cuenta que así no vas a resolver nunca un problema, nunca. Yo no conozco, soy un hombre grande, soy un tipo que hace muchos años que hago política. Nunca vi que un conflicto, aun cuando sea el más justo de los conflictos, se resuelva por la vía de la violencia. No sé a quién se le ocurre que poniendo los barra brava en la calle vos vas a lograr que el reclamo de los jubilados tenga algún nivel de visibilidad. Lo único que han logrado, prostituir un reclamo absolutamente justo y genuino. Ahora, la verdad senador, que es una locura. Senador, disculpa, yo le hago una pregunta. Si esto ocurre afuera del Congreso, ¿qué podemos pensar con lo que ocurre adentro? Porque el nivel de violencia que vimos afuera y que después se trasladó adentro, se trasladó, por decirlo de una manera educada, ¿qué podemos esperar del comportamiento que siguen manteniendo dentro del Congreso nuestros propios legisladores, nuestros propios senadores? Porque lo de ayer fue un papelón. No, fue mucho más que un papelón. Mucho más que un papelón. Porque los delincuentes creen que tienen justificativo cuando ven esa violencia institucional allá adentro. Fue mucho más que un papelón. Te diría que la carta de autorización para que hagan cualquier cosa en la calle. Si los legisladores que tienen que llevar la cordura, la cordialidad, aún en el máximo nivel de tensión, terminan a los escupitajos, a las trompadas, a los insultos, mientras adentro hablamos de un resunto que está previsto para debatir. Mientras hablamos con Luis Juez, podemos pedirle a la producción que nos muestre, porque la gente tal vez no sabe lo que estaba sucediendo dentro del Congreso. Se estaban peleando justamente Sago con Almirón, discutiendo. Después hubo otra discusión entre dos mujeres, entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Lo vamos preparando. A ver, un papelón al que nos vienen y que nos tienen acostumbrados. Ya había pasado también el otro día con Caputo y Manes. Luis, la política también tiene que empezar a hacerse cargo de esto. Seguro, ahí no hay forma de justificar la conducta de ayer, no hay forma, ¿eh? Digo para que seamos justos. Es tan injustificable la violencia de los barra brava como la falta de respeto y las actitudes de diputados ayer en la sesión. No. Y si vos me decís, bueno, pero no son comparables, pues sí, son absolutamente comparables. Porque esa violencia institucional es la que justifica la violencia en la calle. Así que son dos hechos total y absolutamente repudiables. Pero ¿qué busca, senador, Luis, la usted se repercusión? puso- Perdón. Senador, usted está hablando de barra bravas y en ese momento de todo imágenes que estamos viendo, el Chiquitapia, como presidente de la Asociación de Fútbol, se puso en comunicación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para informarle que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo. A ver, yo le voy a ser muy claro, chicas, para que hablemos con claridad. Ustedes están hablando con un tipo que no tiene pelo en la lengua. No, ya sé, por eso te llamamos. Cuando el peronismo no gobierna es destituyente, que no se hagan los boludos. ¿Ah? Cuando el peronismo no gobierna, intenta que quien está en el poder dure lo menos posible. Y esa es una responsabilidad de todos los dirigentes. Lo que pasó en el Parlamento, de los diputados y de las distintas bancadas, lo que pasó en la calle, ningún presidente de un club se puede desentender de semejante violencia, porque fue una violencia organizada. No miremos para el costado, porque después, cuando sucedan hechos inclusive aún mucho más graves, que van a suceder, y se los digo con claridad, van a suceder. Lo digo así y ojalá Dios quiera que tenga que pedirle disculpas. ¿Por qué estás tan convencido, Estoy convencido, Luis, que hasta que no haya... Porque es la historia de la Argentina, Belén. Sí, señor. La historia de la Argentina. Los tipos te van a plantar un muerto. Y lo hicieron con gobierno de su propio signo político. Si no, preguntarle a Dualde con Costec y Satán. Entonces, hasta que no tengamos la calle llena de sangre, estos tipos no van a parar. Y de esa forma no se soluciona ningún conflicto en el mundo. Pero bueno, entonces los dirigentes, todos, quien te habla, pero también el Chiquitapia, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No es con la violencia que resuelve los problemas. Esto claramente lo dije yo desde temprano, me hago cargo. Para mí fue un papelón de la política lo que pasaba ayer en el medio de la sesión en el Congreso. Lo vamos a ver, el cruce entre Sago y Lisandro Almirón. ¿Lo tenemos? Dale. Veámoslo. Tanto, Santi, nosotros del otro lado. mientras tanto vemos cómo rompen las veredas y le arrojan parte de las veredas a...
Bueno, esto es lo que decía más temprano, un papelón al que nos tienen acostumbrados los políticos. La recibimos también Andrea Falcone, abogada previsional, porque quedó tapado un reclamo absolutamente legítimo de los jubilados. Andrea, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los jubilados, Andrea? La situación, obvio, es compleja, pero tampoco es una situación que sea compleja en este último año. Si nosotros miramos en los últimos 10 años, los jubilados han tenido una pérdida del poder adquisitivo del 40%. Ahora, lo más duro fue el año pasado. Yo creo que quedó, digamos, uno ya ve los hilos de estas situaciones, se intentó utilizar la bandera de los jubilados en un oportunismo político y bueno, vimos ayer los resultados. Y la verdad es que no se va a traccionar ningún cambio positivo de esta forma, Belén. ¿Cuánto es una jubilación mínima hoy? ¿Cuánto está cobrando un jubilado? Mira, con el bono, acordate que el bono Sí. de 70.000 pesos está congelado desde marzo del año pasado. Antes el bono representaba poco más del 50% del haber mínimo, hoy es menos del 30%. Las jubilaciones mínimas están rondando los 375.000 pesos, con canastas básicas que superan el 1.000.000 de pesos. Con lo cual, ¿la situación de los jubilados es compleja? Sí. ¿Les alcanza para llegar a fin de mes? No. Pero, digamos, la violencia y utilizarlo políticamente no es el camino. Según la Defensoría de la Tercera Edad, dice que un jubilado debería cobrar 1.200.000 pesos como mínima para poder subsistir. Sí, ahí está previsto un pequeño alquiler, hay que contemplarlo, que el más del 80% de las personas mayores hoy todavía son propietarias, con lo cual ese gasto muchas de las personas no lo tienen, pero ya lo que es la canasta de medicamentos y de alimentos está superando igual el 1.000.000 de pesos. Pero viene una generación ahora, dentro de muy poco que se va a jubilar, que no tienen casa propia, que van a tener que alquilar. Bueno, el que dentro de poco se va a jubilar, yo te lo pondría entre paréntesis, porque con el final de la moratoria previsional, muchísimas personas no se van a poder jubilar, termina el próximo 23 de marzo, con lo cual 7 de cada 10 personas no se van a poder jubilar, y además esto que mencionás es así, la generación de los baby boomers, que son los que hoy tienen todas estas propiedades, son titulares de sus casas, ya es una tendencia que ha ido en la baja, hay mucho alquiler, con lo cual las generaciones futuras que se retiren van a tener que contemplar esta complejidad que es también la habitacional. Y estamos hablando con Andrea Falcone, abogada previsional. También estamos en contacto con Luis Juez, senador del Frente Pro. Luis, a ver, ¿qué crees que tiene que hacer la política también para mejorarle la situación a los jubilados? Bueno, recién la doctora te lo decía con mucha claridad, el Sí. sistema previsional está despedazado, destrozado. La demagogia política hizo que el sistema previsional hoy sea casi una expresión de deseo. Más del 80% de los jubilados cobran la mínima y se actuó con un nivel de dispendio del dinero público con sucesivas moratorias incorporando al sistema previsional gente sin ningún tipo de aporte que terminó desvirtuando el concepto de la jubilación. Terminan ganando exactamente lo mismo y cobrando exactamente lo mismo una persona que aportó 30 años como aquel que entró por alguna moratoria porque la política intentó demagógicamente incorporar al sistema previsional determinados beneficiarios. Eso es un problema en el mundo y en la Argentina es mucho más profundo aún porque vos para sostener un haber jubilatorio necesitas por lo menos entre 4 y 5 aportantes, hoy no llega a 1,5. La verdad que el tema previsional en la Argentina es un tema extremadamente delicado. Luis, Liliana Franco te habla. Luis, justamente el tema previsional es una de las aspiraciones del gobierno de modificar el sistema previsional. Probablemente no con este Congreso, porque no se podría lograr, pero seguramente después de las legislativas, elecciones legislativas, van a intentarlo, porque el sistema, es cierto, no funciona así y no va a seguir funcionando, por más que hagas todo lo que hagas, se necesita modificar el sistema laboral para que haya más aportantes al sistema previsional. ¿Vos creés que eso, el Congreso, con una porción X de peronismo que va a seguir o kirchnerismo que va a seguir integrando la Cámara, será posible debatir si no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera con emergencia para Bahía Blanca y después se pelean? Mirá, Lili, yo soy muy escéptico. Porque el nivel de miserabilidad que tiene hoy la política no permite discutir los grandes temas. Mirá que ayer era un día de recogimiento, era solamente para hablar de Bahía Blanca, y mirá cómo terminamos. Sí, por eso te Yo te soy sincero, yo no veo que podamos construir un clima de concordia para discutir los grandes temas que la Argentina tiene que discutir. ¿Y qué se puede hacer, muchas veces, Luis? Pero Luis, ¿qué se puede hacer? Porque bueno, usted, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay se que le puede construir- pedir al hay que construir presidente y esa- al resto?
hay que construir esa relación, eso no es una cuestión, una expresión de deseo. La pregunta de la Lili es si yo veo, hoy no lo veo, no lo veo porque nos peleamos por temas mucho más insignificantes. Imagínate pelearte por una reforma previsional, por una reforma del sistema laboral. Hay mucha irracionalidad en la Argentina, hay muchos privilegios distribuidos donde nadie quiere tocar nada, nadie quiere perder absolutamente nada. Entonces, no están, yo te digo cuál es mi impresión desde acá adentro. Va a haber que trabajar y mucho para generar las condiciones de que tengamos la posibilidad de sentarnos a discutir, aún pensando distinto, pero entendiendo que así como funcionan las cosas, el sistema no anda. Pero perdóname, Luis. Yo lo veo lejos, la verdad te digo. El papelón que hicieron ayer no está muy lejos de sentarse racionalmente a discutir. Claro. Un papelón total, Bueno, Sago peleándose con respuesta. Almirón, Marcela Pagano con Lilia Lemoine. Ese es el ejemplo de los políticos. Yo no lo pongo a usted en esa bolsa porque yo odio la generalización cuando se habla de políticos. Pero la verdad que hay algunos que son bastante impresentables, Luis. Y estamos hablando de la Bueno, fuerza que gobierna. Perdone, aclaremos por la gente Y quizás bueno, no sea. Pero digo para que quede claro, a ver si podemos sacar algo en limpio. A ver, dale. Los malos ejemplos los tenemos ahí. Sí. Claro. Entonces hay que visibilizarlo y decir esto de esta manera, a los pedradones, con los insultos, con los escupitajos, con los agravios no vamos a llegar a nada, no nos vamos a poner de acuerdo. Ese camino ya lo hemos transitado los argentinos durante años y terminamos siempre en el peor de los desencuentros. O sea, ¿en qué cabeza cabe que utilizando la misma herramienta vos vas a tener resultados distintos? Bueno, va a haber que laburar de otra manera, sí. ¿Crees posible que haya un pronunciamiento de la Cámara para repudiar los propios legisladores estas conductas? Sería saludable que lo hiciera, que no solamente hubiera un pronunciamiento, sino también una sanción. Claro, porque si no... Pero no siempre creo que vaya a pasar. Ah, no, porque crees. ellos manejan las leyes, ustedes No manejan creo las que vaya a leyes, pasar. ese es el tema. Ahora, yo quiero ver si puedo discrepar un poquito como para traer esperanza. Estamos viendo dos Argentinas en estos días. La Argentina de Bahía Blanca, que construye, que se une, y después la Argentina de la política, que destruye. Entonces, hay una cantidad de intereses egoístas que me parece que en el, no sé si el más importante, pero en esta santísima trinidad, que son los poderes, me parece que el legislativo es donde se termina resumiendo todo, porque después los jueces interpretan, el ejecutivo está un poco limitado y en definitiva son ustedes los que toman las decisiones. Y yo siento que la pelota va para un lado, para el otro y que están totalmente escindidos de la realidad y de los buenos que somos más. ¿No? Lo que pasa es que vamos en silencio, no gritamos tanto ni rompemos piedras como los malos, por decirlo de una forma maniquea. Sí, yo te pediría que agarre una linterna y alumbre, porque las generalizaciones son horribles. Eso es lo que acabo de decir Sí, yo. lo No hay dijimos. que generalizar. No Pero hay que bueno, generalizar. pero no vimos no. dos Digo, Argentinas porque- distintas. Pero... No, claramente. Y hay que ponerle nombre y apellido sin ningún tipo de temor. Y bueno, A ver, Los pero delincuentes pero tienen no nombre y digo lo apellido, mismo, tienen digo. número de documento. Los atrevidos, los tipos que se llevan las instituciones por delante tienen nombre y apellido. O Sí, sea, está digo, bien, pero si si nosotros uno nos se queda animamos con callado- nombre y apellido a... Si uno se queda casado pero tampoco escucha, sirve a ver si me porque... entendés, porque esto es como jugar al pádel, viste, con la mano, porque la pelota demora acá. Dame la posibilidad, el retorno, Sí. cuando vos me contestás, yo estoy empezando a balbucear. Si nosotros le ponemos nombre y apellido a las inconductas en la Argentina, cosa que nos hemos encargado siempre, todos, bueno, en la generalización es la peor ofensa. Son todos los políticos unos choros. No, no son todos choros. Yo no soy un choro. Yo no soy un Luis, bandido. pero como no soy un dice sinvergüenza. Liliana Franco, ¿Te hoy puede a la gustar? mañana Entonces ustedes digo, no se reunieron para justamente ver a quién van a sancionar después de los hechos que se vieron, son visibles. No Pero hay en este supongo- momento una pero- reunión de pero- todos ustedes. Están en la televisión, están hablando, Pero- están charlando, pero no están unidos para sancionar. Y nadie dijo que eran chorros. Bueno. Pero no, a ver. A ver, déjenlo hablar a Luis Juez, Digo, porque... pero para que hablemos, y si no, es muy fácil, buscate a alguien que venga a hacer el móvil y ponga la cara. Este es un problema que lo tiene que resolver lo tiene que resolver la Cámara de Diputados. Sí, él Son es sus senador, autoridades además hay que que tienen que aclarar, convocar a los presidentes de bloque y decirles, señores, esto pasó, vamos a tomar tal determinación. Yo no voy a hablar por la responsabilidad de otros. Y Ahora- tampoco me voy a hacer cargo de la irresponsabilidad de otros. Claramente, si ustedes no le sacan el foco a estas discusiones, van a obligar a que la política tenga que tomar decisiones. Ahora, si solamente empezamos a hablar y desviamos el foco y no mencionamos que también ayer hubo violencia institucional adentro del recinto de diputados, el tema va a pasar como pasó
muchas veces en la legislatura. Así que ojalá ustedes sigan hablando de este tema, porque la violencia de la calle también se trasladó adentro del recinto de diputados. Deberán las autoridades de diputados convocar a los presidentes de la bancada y establecer lo que establece el reglamento, un mecanismo de sanción, porque lo de ayer fue verdaderamente vergonzoso. Ahora, me quiero quedar con algo que dijiste, Luis. Tenemos que estar preparados para que algo así vuelva a pasar. Ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decía: esta gente está preparada para matar. Solamente ver los videos de cómo iban armados a esa marcha supuestamente a defender a jubilados empieza a llamar la atención. ¿Vos crees que la violencia va a seguir escalando, Luis? Sí, no tengo duda. Y si ustedes querían hacer una nota distendida conmigo, están jodidos. Sí, soy un tipo memorioso. La memoria de la Argentina, la historia de la Argentina dice que esto ha pasado siempre. Los violentos siempre se llevan, por eso hay que actuar con la energía, con firmeza, con contundencia, con apego a la ley. Esto ha pasado, y lo mío no es una apreciación gorila. Cuando te digo que cuando el peronismo no gobierna, se vuelve destituyente, es la historia de la Argentina. ¿Ah? La historia de la Argentina dice que los pueblos que no tienen memoria repiten su historia. Y en la Argentina, en los últimos 60, 70 años, siempre pasó lo mismo. Un puñado de tipos violentos fuera del poder, cuando ellos no lo tienen, hacen lo imposible para que quien gobierna se le vuelva un infierno. Entonces, tenemos que recuperar la memoria y actuar con energía dentro del marco de la ley. A ver, mientras estamos hablando con Luis Juez, senador del Frente Pro, vamos a compartir en pantalla grande lo que decía la ministra de Seguridad de la Nación. Los violentos detenidos hoy muestran lo peor de la decadencia que estamos dejando en el pasado. Detuvimos un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son integrantes de organizaciones criminales que operan con total impunidad desde hace años. Con la nueva ley antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Vimos desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras ni la izquierda. ¿Qué opinas de esto, Luis? Bueno, tenemos que actuar en consecuencia, porque ayer a la noche ya habían liberado casi el 80% de los detenidos. Si la justicia no se pone los pantalones largos, si la justicia no se pone los pantalones largos y actúa con energía, vos podés legislar y no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿y a dónde lo vas a poner, Luis, si tenés no fuga de preso también energía, por falta de lugar? Bueno, está todo mal, es toda una discusión. Es toda una discusión. Sí. Es toda una discusión. Ahora, ningún pretexto puede servir de excusa para no hacer lo que la gente quiere que se haga, que es respetar la ley y las instituciones. No, la gente Cada quiere uno que deberá cumplir el lugar que le corresponde. Que los jubilados estén bien, Luis. A mí lo que me preocupa es que ante el reclamo legítimo, porque los únicos perjudicados una vez más, ayer ante esta defensa de esa gente que fue a apoyar un reclamo que está bien, tergiversan todo, porque la realidad es que el reclamo, el país no te impide que vayas a reclamar, no te impide que vayas a hacer una manifestación. Lo que se impide o lo que se pide es la violencia, que en definitiva con estos grupos que van, que después terminan afectando a los más vulnerables, que son los abuelitos, en el medio de toda esa batahola que se arma de piedra, de policía, de disparos. Así arrancó esta conversación. Claro. Así arrancó esta charla con ustedes, con Belén. Le dije que cuando los legítimos reclamos, los justos reclamos, por más justos que sean, lo agarran los delincuentes, los terminan prostituyendo. Esta es la historia de la Argentina también. Cuando estos tipos aprovechadores de reclamos justos quieren venir supuestamente a reivindicar esos reclamos en el marco de la violencia, lo único que hacen es que esos reclamos pasen sin ningún tipo de solución. Siempre en la Argentina, chicas, hagan memoria, en la Argentina, cuando los reclamos, los justos y legítimos reclamos de un determinado sector, lo agarran los tipos que no sienten esas banderas, la terminan prostituyendo. Miren para atrás, vean, pónganle nombre y apellido y se van a dar cuenta. Cuando ven esos tipos que sobreactúan reclamos, que no lo sienten, lo único que hacen es destrozar esas banderas y terminar pisoteándolas. Eso pasó ayer con el reclamo justo de los jubilados. El argentino eso lo sabe. Me parece que se subestima mucho a la gente. La gente ya lo sabe. Digo, pero a lo que yo iba, lo decía, sí, bueno, pero no hemos aprendido como sociedad. El problema es de los que se callan, no de los que... El problema los tenemos los que nos callamos. Y lo decía San Martín. El problema lo tenemos todos.
El problema lo tenemos todos. El problema lo tenemos todos cuando creemos que un grupo de inadaptados barra brava, delincuentes, va a venir a pelear por que te aumente la jubilación. ¿En qué país, en qué cabeza cabe que eso va a suceder? Los tipos se van a montar en un reclamo legítimo para hacer lo que saben hacer. ¿Y qué saben hacer los delincuentes? Caos. Nadie, nunca un delincuente puede ser el vehículo para reivindicar un derecho justo. Totalmente nunca. de acuerdo. Entonces, Claro cuando escuchás a los dirigentes, sean del club que sean, de la institución que sean, del partido que sean, diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver, no. Los dirigentes se tienen que hacer responsables. Saben perfectamente los presidentes de los clubes que si su barra brava ayer concurrían a la zona del Congreso venían a hacer quilombo, no a pelear por la jubilación de sus abuelos. No, y sí están vinculados también, muchos dirigentes están vinculados a la política también. Vamos a ver si les parece, vamos a repasar algunas imágenes, las compartimos. Estamos charlando justamente con Luis Juez, senador del Frente Pro. La tenemos también a Andrea Falcone, que es abogada previsional. Miren lo que pasaba en el medio de todo esto. Incidentes. Daban vuelta. Mirá justamente bueno, esa esa imagen que imagen yo quería también, tener hoy. tremenda. A ver. Porque mientras pasaba había barra bravas, pero también había algunos jubilados, había policías que no actuaron de manera adecuada, obviamente, y también a mí siempre me gusta resaltar el rol de la policía, porque los exponen, esa gente también es gente trabajadora, que tiene que ir a defender al pueblo de manera seguramente violenta en respuesta de ciertos intereses. Sí, por supuesto. Y terminan también, bueno, ejemplo, ayer en un supermercado termina un policía también con un balazo en la cabeza, que estaba, las imágenes fueron terribles. Digo, y nadie piensa también en esa gente, de hecho los insultan, los agreden. La tengo acá Andrea Falcone, ella siempre es defensora férrea de los jubilados. ¿Qué te generan estas imágenes, Andrea? Primero, la vergüenza de que pongan a algunos jubilados, como mencionaste, Belén, al frente, porque lo que estaban buscando era esa imagen. Otra reflexión, esto que decía Luis, estamos trabajando solo en la coyuntura, solo en la urgencia, no estamos viendo también lo que se nos viene. Tenemos acá en Buenos Aires la ciudad más longeva, una de las más longevas del mundo. La única jurisdicción que está trabajando hoy en lo que es economía planteada, lo que es longevidad, lo que es largo plazo es la ciudad de Buenos Aires y en algún punto Santiago del Estero. Con lo cual esto ponerlo sobre la mesa, porque si los legisladores, que son los que tienen que estar trabajando sobre cómo vamos a prepararnos para este futuro, nuevo futuro demográfico, donde hay muchos menos jóvenes y muchas más personas mayores están agarrándose a piñas, realmente no demuestran que tengan las condiciones y las habilidades y formación necesarias para estar en el recinto. No solo tenemos una gran masa de población que por suerte vive mucho tiempo, sino tenemos un serio problema de natalidad. Contrario a lo que se piensa, en Argentina no nacen tantos niños y tenemos el nivel más alto de pobreza en niños y adolescentes, que son la fuerza laboral que puede sustentar un sistema previsional. Y en vez de ocuparnos de reforzar los niños para que puedan crecer, poder trabajar en trabajos formales que puedan aportar al sistema previsional, se están peleando todos desde tiempo, porque hace tiempo. Pero también dos cosas le quiero pedir a la producción. Primero, que pongan en grande, por favor, la imagen donde están dando vuelta al patrullero de la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto vale un patrullero, un móvil policial? $60.000 por el blindado. Mirá lo que es esto, pegándole patadas a un patrullero. Después la gente reclama también, lógicamente, por mayor seguridad, pero rompen los recursos sin importarle absolutamente nada. ¿Y a quién se le hace este reclamo? Yo hoy preguntaba a la mañana con distintas fuentes. Me dice, sí, a todos ellos se los demanda. Pero claro, hay una realidad. Esta gente es insolvente, no tiene capacidad para responder. Entonces, ¿quién termina pagando? Nosotros. Los destrozos. ¿Quiénes son los que terminan? Los propios ciudadanos. Por eso esto no se puede permitir más. Mirá lo que es la violencia. Dando vuelta un patrullero de la ciudad de Buenos Aires. Cada patrullero que vos ves en la calle, $60.000. Pero esos son los inadaptados, Belén. Ayer incendiaron contenedores. Los contenedores, más de $370.000 dólares. Después tenemos una plaquita, si querés verlo, con lo que salió. En instantes también va a estar hablando seguramente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde va a dar algunos detalles de los destrozos de la ciudad de Buenos Aires. También poneme, si podemos, la imagen cuando le estaban pegando al fotógrafo. El fotógrafo que recordamos, Pablo Grillo. Pablo Grillo está internado en terapia intensiva luchando por su vida en el hospital Ramos Mejía, un fotógrafo de Piden Lanús. donantes, Belú, perdón. Están pidiendo, sí, donaciones de sangre. Las imágenes que se vivieron son catastróficas y en el medio hablamos de un reclamo
legítimo, porque miércoles tras miércoles van los jubilados pidiendo y reclamando por sus derechos. Esto no es una marcha de Tampoco jubilados. el lugar de los jubilados es estar pasando frío todos los miércoles para visibilizar un reclamo que es evidente, obvio y que viene hace años, ¿no?, de este gobierno. Y recién decía Luis Juez respecto de la memoria, también en base a esto tuvimos el reclamo por las facultades, digamos, y fue creo que el mayor, digamos, en cuanto a cantidad de gente que fue a hacer un pedido legítimo y no hubo violencia. O sea, que cuando se quiere, se puede. Si yo fuera un jubilado y me dicen que estas barras vienen a apoyarnos, tendría miedo. O sea, la verdad que preferiría que no vayan, porque la verdad que solamente lo único que hacen es perjudicar la situación. Lo tenemos a Luis. Luis está conectado también con nosotros, estamos hablando con Luis Juez. Yo le quiero preguntar a Luis, ¿qué te generan estas imágenes de gente vandalizando a los patrulleros, rompiendo absolutamente todo? Se está hablando de más de 400 millones de pesos en gastos. Mira, yo he sido intendente de mi ciudad. Ajá. Y sé lo que te significa y el esfuerzo que sale y que cuesta que un intendente pueda adquirir un patrullero para que te lo despedacen así un grupo de inadaptados. Pero me quiero quedar con el último concepto recién que escuchaba. Virginia es mi nombre, Luis. Por eso que los dirigentes tenemos una gran responsabilidad. Si los barra brava dicen, nosotros vamos a marchar para reclamar el justo reclamo de los jubilados, los centros de jubilados, el defensor de la tercera edad tiene que decir, no vengan, muchachos, Tal cual. no vengan, déjenlo, vamos a hacer nosotros, no vengan, porque solamente un ingenuo puede creer que un barra brava va a venir al Congreso de la Nación a dialogar con un senador o un diputado por el justo reclamo de los jubilados. Vienen a hacer quilombo. Entonces, como recién ustedes comparaban, cuando los tipos quieren marchar y lo quieren hacer pacíficamente y visibilizar un reclamo, se puede hacer como se hizo con el tema de la universidad. Cuando quieren venir a llevarse puestas las instituciones, pasa lo que pasó el día de ayer. Los tipos no les importa, no vinieron a dialogar, no vinieron a reclamar por el salario miserable que tiene un jubilado. Vinieron a destruir el Parlamento. Entonces, sería bueno que los dirigentes, desde Chiquitapia hasta el último presidente de los clubes, repudien esta actitud y digan, no van a contar con nosotros. Porque en definitiva, todos sabíamos que ayer venían a eso. No venían a dialogar, venían a romper el mobiliario público. Venían a eso, supuestamente a defender los reclamos de los jubilados, pero mirá lo que pasaba. Vamos, por favor, a repasar esta imagen que creo que es la más fuerte del día. Una jubilada tirada en el piso, mientras otros vandalizaban a los patrulleros. Pongan la imagen, por favor, de la jubilada tirada en el piso, porque claro, la policía tratando de hacer su trabajo. Miren cómo le quedó la cabeza, pobre jubilada. Ay, Dios mío. Que lógicamente, mirá lo que es esto. Esta es una imagen viralizada en TikTok con el título de "Podría ser tu abuela", y está todo el mundo reposteando esta imagen. Podría ser tu abuela. Digo, a ver, Luis, vos ves estas imágenes, viste barra bravas, obviamente utilizando esta marcha. ¿Qué te genera todo esto? Porque en el medio también hay argentinos de bien que tal vez fueron inocentemente a reclamar. Esa señora, Belén, esa abuela que estaba ahí, tenía todo el derecho del mundo a estar reclamando. ¿Por qué su salario? ¿Por qué su jubilación miserable? Entonces, podría ser mi vieja, podría ser mi abuela si estuvieran viva. ¿Cómo no te va a conmover? Ese es un reclamo justo. Ese es un reclamo que merece ser escuchado por la dirigencia política. No el animal ese que está destrozando un patrullero que después lo necesita para combatir la delincuencia, que le roban en el barrio a la hermana por robar el celular, se lo matan. Ese es un reclamo justo. Ahí tenés las dos imágenes. Un jubilado que va el miércoles y viene acá a la puerta del Congreso y dicen, che, señores, miren mi situación, yo no puedo vivir. La verdad, no puedo ni comprar los medicamentos, así no puedo sostener mi vida. Y terminó con la cabeza partida en dos, haciendo un justo reclamo. Y del otro lado, los vándalos, los delincuentes, los sinvergüenza que vienen a llevarse puestas las instituciones. Ahí hay una gran diferencia para saber cuándo un reclamo es justo y cuándo el... Algo más gráfico que la presencia de Beliboni, que enfrenta una causa por malversación de fondos, digo, en defensa de los jubilados, y la cantidad de dinero que se pierde con estos destrozos que podrían ser utilizados para un mejor fin. O sea, lo bueno es que tampoco somos tontos. Me parece que la sociedad, digamos, esto de lo antipiquete que aplica Patricia Bullrich, creo que entendimos que no queremos más eso. Que por supuesto que es muy poco el tiempo que lleva este gobierno, que ojalá lo antes posible ponga el foco, porque hasta vos como político te quiero preguntar, Luis, ¿no sería inteligente poner el foco en los jubilados, entendiendo que si no se le da la ayuda a los abuelitos, terminamos nosotros como jóvenes teniendo que ayudar a nuestros papás y a nuestros abuelos y en definitiva es lo mismo?
Todos queremos el bienestar de Seguro, los más y lo planteé grandes. cuando se discusión. Y lo planteé con claridad el día que se discutió el tema previsional acá. Yo soy un senador que no soy del oficialismo, pero que quiero que este gobierno le vaya bien. Sí. Y se lo dije al presidente, por eso nosotros habíamos planteado la modificación del artículo 1, el 4 y el 10 para poder dar la posibilidad de que esta discusión, porque está absolutamente claro lo que están planteando ustedes, porque el reclamo es absolutamente justo, porque solamente un necio, un fanático puede ignorar que lo que está hoy reclamando un jubilado que está cobrando una miserabilidad absoluta no le alcanza ni para los medicamentos. Eso no hay forma de tapar el sol con las manos. Esa es una vergüenza que toda la dirigencia política en la Argentina debería concentrarse y ponerse a trabajar para resolver. Lo otro es más de la violencia, ya lo hemos vivido. Ya, y te vuelvo a repetir este concepto para que los que tienen ganas de putearme lo hagan con claridad y con tranquilidad total a esta altura de mi vida. Cuando el peronismo no gobierna se vuelve destituyente. Hoy pusieron los barra brava. Antes habían puesto las organizaciones sociales y los piqueteros. Van a ir por más. No tienen límite. Me quiero quedar Para con esa ellos la frase. violencia es un mecanismo. Me quiero quedar con esa frase que nos acaba de decir Luis Juez. Hay patrulleros que fueron vandalizados. Recordamos, cada patrullero $60.000 le cuesta a cada contribuyente. En